no ves más allá, que es duro pelear. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Como siempre, con vosotros desde Radio La Barandilla, nuestra radio social, el programa 27 letras, un libro y algo más. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos invitados, como siempre, trato de estar, bueno, pues como muy, vamos a decir, en el candelero, por llamarlo de alguna forma. Tenemos invitados en donde nos pueden aclarar montones de cosas, que es lo que está pasando en la actualidad. Por Zoom nos está acompañando Julio García. Julio García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y un placer estar con vosotros y compartir estos minutos en la radio. El placer es nuestro. Julio García actualmente es el director de comunicación de Casa Valverde. Casa Valverde ya ha venido en otros momentos, en otras veces también has venido al programa, Julio, y habéis entrado por teléfono. Estáis haciendo una labor increíble con ictus, con el tema neurológico. Estáis, como siempre, en plan investigación a tope, ¿verdad? Así es, Casa Verde. La Fundación Casa Verde, entre sus objetivos es la investigación, efectivamente, en diferentes ámbitos. Ayudar a aquellas personas en una situación de dependencia, a través de nuestras residencias, hospitales, a través de la función y relación médico-paciente, y en mi caso, procurando que la comunicación entre esas personas que están en una residencia, las familias o la propia relación entre el médico y el paciente mejore a través de unas pautas que les podamos dar nosotros para que esa comunicación sea directa y eficaz y que también la comunicación tenga un papel terapéutico. Claro, efectivamente. Ahora vuelvo a estar contigo, voy a seguir presentando a mis queridos invitados, que además de invitados sois todos para mí unos grandes amigos. A mi derecha tengo José Luis Pedreira, doctor Pedreira Masa. Buenos días, José Luis. Buenos días, Maite, ¿cómo estás? Pues estupendo, ya sabes que yo contigo, vamos, es que, José Luis Pedreira, el doctor Pedreira Masa, psiquiatra, psicoterapeuta, muy implicado dentro de la salud mental. De hecho, él ha sido el coordinador. Bueno, desde montones de tiempo ha estado ahí luchando a ver cómo conseguía que fuera la especialidad de salud mental infantil. ¿Has trabajado muchísimo, José Luis, en esto? Bueno, un poquito. Uy, un poquito, dice. Yo que conozco a José Luis desde... Bueno, yo era casi una niña, que lo sepas, Pero sigue siendo una jovencita. Qué rico es esto, es estar rodeado de buenos amigos. José Luis Pedreira, cualquier cosa que vayamos a necesitar, siempre le llamo, siempre le tenemos ahí. Ahora a mí me preocupa, yo creo que a todos vosotros, mis queridos oyentes, lo que está pasando en las calles, no solamente por el tema de la salud mental, que ya es importante, sobre todo después de esta terrible pandemia que hemos tenido, que tenemos y que todavía parece que estamos saliendo, pero que tenemos que tener, como siempre, mucho cuidado y mucha prudencia. Pero a mí me asusta mucho el tema que ahora mismo hay, esta agresividad que hay, sobre todo, José Luis, el problema que hay con las bandas latinas. No, yo no creo que sean las bandas latinas, bueno, son las bandas. Son las bandas. Son las bandas juveniles en el que, bueno, pues depende de los barrios donde crece y la población que hay en esos barrios se constituyen de una o de otra manera. Esa es la única cuestión que hay que tener en cuenta. O sea, que realmente es la violencia, como tú dirías, violencia pura y dura. Es la violencia pura y dura, es una falta de elaboración de las circunstancias en las que está, un hartazgo social importante y sobre todo pues es una falta de alternativas vitales para la etapa de valores juvenil. Vamos a continuar con las bandas. A mi izquierda, no menos importante, porque sea la siniestra, que yo que soy zurda me han martirizado mucho cuando era pequeña con la diestra y la siniestra, tenemos a Juan Anestares. Buenos días, Juan Anestares. Hola, buenos días, ¿qué tal, Maite? Juan Anestares es una persona, bueno, pues aparte de que es una gran amiga mía, se ha dedicado toda su vida al mundo de la medicina sanitaria y ha dado su vida, por decirlo de alguna forma, con los niños. Juana, tú también estás viendo ahora actualmente mucha violencia en las calles.
Sí, bueno, yo a nivel personal no, porque claro, yo ya estoy jubilada. O sea, sí, eres ya una jubilada, ya te lo has ganado. Pero hombre, me informo, veo, leo y sí es verdad. Sí que lo hay, sí, ¿verdad? El motivo no lo sé, pero sí. Bueno, yo creo que, como bien diría José Luis, hay una falta de valores, hay una falta y hay maldad. Eso me lo enseñó José Luis, ¿te acuerdas? Un día que yo buscaba siempre, yo que soy una buscadora de respuestas, buscaba el por qué hay personas malas, porque se hace daño, porque hay pederastas, porque hay violadores, porque hay maltratadores. Y José Luis un día me dijo: Maite, no insistas, es que hay gente mala, y eso es lo que pasa, Juana. Vamos a retomar con Julio, más que nada porque sé que, como hombre importante que eres, querido, a ver si nos dedicas un poquito más. Sé que estás muy ocupado porque tu agenda, como hemos tenido un problema técnico, estás... háblanos Sí. de esas pautas que tú, como experto, estás desarrollando o estás aplicando entre esa relación entre médico-paciente y, sobre todo, dinos, ¿cómo ves tú todo esto después de la pandemia? Vale, fenomenal. Bueno, primero darte una buena noticia, no sé si es buena noticia, pero para mí sí, y es que he podido retrasar esa reunión que tenía a las 12 y entonces puedo tener unos minutos más, porque genial, de verdad que estoy encantado de estar con vosotros. Eso es una buena noticia, espero claro que sí, es todo un placer, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Entonces, bueno, para mí es apasionante hablar de esto y ya lo veréis, ya lo verán ustedes, las personas que nos escuchan, y por supuesto, José Luis y Juana, quiero que compartamos, si es posible, estos consejos, estas pautas que yo creo que a todos nos vienen bien. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? En pandemia, bueno, pues llegó la pandemia y a todos nos pilló en una situación que era desconocida, y yo lo llevo todo a mi terreno. Yo soy periodista especializado en comunicación sanitaria, al terreno de la comunicación. ¿Qué pasó? Que estábamos aislados, que tuvimos que aprender muchas cosas, entre otras a convivir con nuestra pareja en el entorno familiar, que igual no era así siempre. Y pongo primero mi caso, y que mi mujer y yo vivimos en ciudades diferentes y nos juntamos el fin de semana. No, pues así os vais a llevar bien toda la vida, ¿eh? Exactamente. Te digo que vas a tener una relación larguísima. Pero ¿qué ocurrió? Que las familias, bueno, los núcleos familiares se juntaron, algunos en espacios muy pequeños. Entonces la comunicación era complicada, porque había exceso de comunicación en el que no estábamos acostumbrados, porque normalmente tenemos otro tipo de relación. Pero hubo más cosas. ¿Qué pasó? Que llegó la mascarilla, que llegó la mampara, que llegaron situaciones en las que nosotros teníamos que comunicarnos con los demás a través de plataformas de online, pues que teletrabajábamos, tomábamos el vermú a mediodía los sábados con la familia a través del móvil, porque nos poníamos para vernos y nos reuníamos. Bueno, pasaron muchísimas cosas. Fue apasionante. Esa capacidad de resiliencia que tuvimos en el ámbito de la comunicación nos ayudó a mejorar nuestros canales. Pero como pautas elementales, me decían: Julio, ¿qué podemos hacer para mejorar esa comunicación, por ejemplo, online, cuando tenemos que hacer una reunión, una charla, una clase? Pues yo les daba normas muy elementales desde mi experiencia, por ejemplo, en el campo audiovisual. Yo les decía, y se veían algunos compañeros o algunos cursos que realizamos en Fundación Casa Verde, es algo tan elemental como que penséis de alguna manera que estáis presentando el telediario. Y decía: ¿cómo presentar el telediario? Y decía: sí, desde el punto de vista de que tú intentes seducir al espectador que tienes al otro lado, delante de la cámara, y no esas imágenes que vemos raras, en que la gente se pega mucho a la cámara, se deforma la imagen. No, procurar cuidar ese aspecto. Por ejemplo, la iluminación, fundamental. No te pongas nunca con una luz detrás, ponla a un lado. Bueno, son pequeños detalles. Y procura mirar a cámara. Yo pienso, y tengo que pensar, y les digo a los oyentes, que piensen que cuando tengan que hacer una transmisión online o a través del móvil, que piensen que ese puntito rojo o amarillo es el ojo del espectador, y no mirar al teclado, mover la mirada de un lado para otro sin saber qué hacer. Ya, pero todo eso estás conmigo, Julio, que eso para profesionales como tú, profesional de la comunicación, te es fácil. Pero tú imagínate lo que estás diciendo, o sea, estamos hablando de que en plena pandemia hay un aislamiento, hay mujeres o hombres, porque ya sabes que para mí lo importante es la víctima, están conviviendo con su maltratador o su maltratadora. Los niños están sufriendo, porque para eso ahora nos va a contar José Luis Pedreira. Tú sabes la cantidad de problemas que ha habido. Entonces, si además de eso ahora tenemos que estar cuidando, sí que es verdad que tenemos que cuidar un poco esa imagen, porque muchísima gente después de la pandemia han descuidado esa imagen, pero también ten en cuenta una cosa, por lo menos es mi opinión,
opinión, no sé lo que opinará José Luis y Juana, pero yo creo que el ser humano estamos hechos para tocar, estamos hechos para vivir en compañía. En cambio, esta pandemia lo que nos ha hecho es que ya no nos relacionamos. José Luis, ¿qué pasa con esa afectividad? ¿Vamos a tener la afectividad congelada cuando salgamos de esto? No. Yo creo que, si me permitís, que no. Tendrán la afectividad congelada los que son congelados o los que se meten en el frigorífico, pero la respuesta emocional de la gente seguirá siendo la misma. Eso no, y las emociones existen, los afectos existen, se volverán a hacer, volveremos a recuperar afectivas, pero no es volveremos a recuperar, es que lo hemos... no. Nos hemos tenido que defender de una pandemia. Eso es. Luego, cuando se superan las pandemias, la gente vuelve a tener su vida normal. Que unos han vivido, es decir, que lo viven de una manera y otros de otra, sí. Que se hacen interpretaciones exageradas, por supuesto. Que se dramatizan las circunstancias, más de una ocasión. Que se maximizan situaciones, pues desde luego. Pero bueno, hay que poner las cosas en su justo punto. ¿Y los niños, José Luis? Vamos a hablar después cuando terminemos, porque a mí me gusta hacer el programa siempre como en 3 partes. Ahora estamos con la comunicación, pero luego tú nos vas a decir qué está pasando con esta violencia que hay en la calle. Pero a mí me preocupa mucho los colectivos vulnerables. Ya sabes que yo con los niños y los ancianos, evidentemente. Ahora mismo hay muchísimos niños que están sufriendo y están ahí. De hecho, gracias a Dios, ahora mismo tenemos, gracias a tu buen hacer, la salud mental infantil. Pero ¿tú crees que los niños están sufriendo más de lo común por esta pandemia o esta falta de comunicación, o tenemos que hacer estas pautas, como bien nos está diciendo Julio? O sea, a los niños lo que hay es que si se les explica las cosas, lo entienden. Si lo que estamos es como una moto diciendo... Iba a decir gilipolleces, diciendo chorradas, estás en tu casa. Y exagerándolo todo y dramatizándolo todo, pues los niños se desorientan y dicen, pero ¿dónde estoy? Porque claro, esa es la cuestión, no les contiene nadie. Si la cuestión de contención, de seguridad y de continuidad, que es como lo que se necesita para un niño, se rompe, se quiebra, y entonces lo que hacemos son una sobreactuación de nuestras emociones y de nuestras historias, pues todo será un verdadero desmadre. Pero claro, están respondiendo los niños a los estímulos que están recibiendo, y si esos estímulos son totalmente desafortunados, pues las respuestas serán incorrectas. Julio... Sí, levantaba la mano, como en clase. Sí, yo he visto que levantabas la mano y he dicho, voy. Totalmente de acuerdo, José Luis. Y cuando trabajamos, fíjate, en el ámbito de la infancia, por ejemplo, la universidad, yo colaboro con la Universidad Internacional de Valencia en un curso que es el paciente pediátrico, donde lo que hacemos es un grupo de profesores enseñar tanto a los docentes como a los familiares y a los niños qué mecanismos de comunicación tienen que establecer para esa comunicación médico-paciente, para que sea efectiva. Y fijaos una cosa, la comunicación sanitaria en pandemia o en cualquier situación tiene que moverse por unos códigos de conducta. Es decir, cuando tú, José Luis, médico, o tú, Juana, del ámbito de la sanidad, tienes una relación con el paciente, tienes que cuidar esos canales, esos métodos y esas pautas de comunicación para que el paciente entienda un diagnóstico en un momento determinado, para que entienda lo que le quieres decir y para que se lleve a casa, digamos, una resolución ante un tema concreto. Y esto especialmente en el ámbito pediátrico, cuando no están los padres al lado, y en el ámbito, ojo, de los mayores. Si hay una relación con un mayor en una consulta médica, no es igual que con una persona de 15 años. Y digo detalles concretos. Mi voz tiene que elevar el tono, tengo que vocalizar mejor, tengo que mirar más a la persona para captar su atención. Normas muy elementales, pero en una relación médico-paciente es básico y es fundamental el que haya esa buena interrelación en el que el lenguaje verbal, la voz, el tono, el ritmo, el no verbal que acompaña mis pautas y las refuerza, son muy importantes. Y fíjate, quiero hacer hincapié en una cosa. Sí, dime. Hablábamos antes del ojo clínico. ¿Os acordáis cuando hace años había doctores que simplemente con el hecho de verte entrar a la consulta sabían lo que te ocurría? Eso hoy día es más complicado. José Luis, porque hoy día, por ejemplo, el médico tiene que estar pendiente del ordenador para rellenar una ficha del paciente. Entonces, si hacemos eso y además lo acompañamos
con un lenguaje y una pauta de comunicación directa en la mirada, en el tono y en el ritmo, nuestra comunicación médico-paciente podrá ser más efectiva. Mira, nosotros estamos habituados, venimos del ámbito de la sanidad y bueno, gracias y José Luis nos ha enseñado muchísimo. Nosotros cuando trabajábamos, teníamos la vida laboral en el Hospital del Niño Jesús, ahí nos sentábamos al lado del médico y éramos las que estábamos ahí, pues la receta, tal. La vida ha cambiado. Juana, tú con los niños siempre has dedicado, como yo, tu vida laboral siempre has estado rodeada de niños. Verdaderamente es muy importante y tú lo has desarrollado cuando tú tenías que pesarlos, tenías que tomarle la tensión, tenías que tal, a que los tocabas y los mirabas de frente. Sí, hombre, les tocaba, les miraba, les hablaba, Hombre, para que... por Dios, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, pero bueno, sí, para que ellos no tuvieran miedo y se relajaran un poco, porque claro, yo creo que también si no vienen preparados, que la inmensa mayoría de los niños no van preparados a ir a una consulta médica y tal, van con un miedo ya preconcebido en casa. Entonces, de todas formas, siempre hemos estado pendientes de esto que estás tú diciendo, porque nosotros en el hospital, yo no sé, José Luis, te tienes que acordar una época que la dirección le dio por decir que no teníamos que ir con uniformes blancos porque asustaban a los niños y nos pusieron chándal. ¿Te acuerdas de aquella época que era horrible? Muy monas. Íbamos muy con monas. unos pantalones azules, yo llevaba, bueno, los que éramos más coquetas, yo me ponía incluso camiseta de colores. Bueno, quiero decirte que siempre hemos cuidado muchísimo eso y a mí me parece que es muy importante. Mira, nosotros estamos aquí, la radio, tú ya lo sabes, que tienes que venir un día presencialmente, porque es muy interesante claro. Lo que estás diciendo. Nosotros la radio lo estamos haciendo dentro del Hospital de Día Lazma. El Hospital de Día Lazma es un hospital, evidentemente, donde los pacientes vienen porque es de salud mental. Ellos vienen por la mañana, hacen sus terapias, pero efectivamente lo que tú dices, yo he visto cómo trabajan aquí los profesionales, sobre todo Junivel, la psicóloga, la directora médica, cómo cuando hablan con ellos, no solamente en el momento que están haciendo la terapia, sino habitualmente, cómo están mirando constantemente a los ojos, cómo establecen esa relación buena médico-paciente. Y yo creo que eso mentalmente, sobre todo en salud mental, es muy importante, porque el resto sería esa frialdad que, bueno, pues no creo que sea nada bueno. Tú tendrías que venir un día a darnos una charla de estas. Cuando queráis, estaré encantado de hacerlo, porque además disfruto con ello. José Luis, quería comentarte, puesto que tú has trabajado y trabajas en el ámbito de la salud mental, que hemos tenido una experiencia muy satisfactoria a través de la Fundación Economía y Salud, porque aquí representamos a ambas, a la Fundación Casa Verde y a la Fundación Economía y Salud, en un foro de pacientes. Hemos realizado una serie de foros, tenemos que continuar en este año, donde tratábamos temas muy concretos que afectan a los pacientes, pues desde cáncer de mama hasta salud mental. Y recuerdo especialmente, yo me encargaba de la parte de habilidades de comunicación dentro de esos encuentros, el afecto y el cariño con el que ellos se dirigían a nosotros, se dirigían a mí para preguntarme ¿y qué tengo que hacer para comunicarme mejor? Y eso es todo un reto para un profesional como yo, como una persona que tiene un problema, que padece un problema mental, el decirle cómo creo yo que debería mantener una buena y estrecha relación con el médico en este caso. Y quería comentar con José Luis, vosotros, o tú, o los profesionales de este área, ¿cómo veis la relación o la comunicación que debe tener el médico con el paciente y viceversa? Claro, es que la comunicación en el campo de la salud mental tiende a diferir un poquito a la relación en otros campos de la salud, entre otras cosas porque nosotros tenemos más tiempo para estar con los pacientes. O sea, en atención primaria pues están 5 minutos con el paciente, en atención hospitalaria pues pueden llegar a 10 o 15 en el mejor de los casos, pero nosotros estamos más tiempo y entonces nos da tiempo a que la comunicación se establezca, se conecte, se relaje, se desconecte, se vuelva a conectar, dependiendo de los temas y dependiendo de las circunstancias en las cuales está, y que eso, el proceso de comunicación sea todo en su conjunto, es decir, que no sea una comunicación lineal, sino que sea realmente una comunicación circular, de ida y vuelta, y que eso posibilite que emerja la posibilidad de transmitirlo a través del lenguaje, ¿no? Que es lo que al fin y a la postre
termina siendo la psicoterapia, ¿no? Claro. Entonces, esa situación, bueno, pues evidentemente la comunicación es una herramienta, es un instrumento, pero en modo alguno es el objetivo fundamental. Claro, es una herramienta y como tal creo que debe ser tratada en el ámbito de la sanidad, y una herramienta de apoyo y de ayuda. Y por ejemplo, en pandemia, lo que ha hecho la pandemia también en comunicación es desarrollar unos sistemas de comunicación online que en algún caso ya se utilizaban, pero que habían estado parados. La telemedicina, la teleasistencia, la llamada de atención primaria para un problema determinado, Sí, pero ese tipo de cosas. Julio, yo ahí, y perdóname, yo no sé lo que opinará la mesa, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, te quiero decir que la vida avanza y los medios están aquí para que podamos utilizarlos. Aparte que me parece que durante la pandemia, de no haber sido por videoconferencias, por online, pues prácticamente no hubiéramos podido hacer ni la mitad de las cosas. Pero, aquí viene el pero, en mi opinión, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el teletrabajo está fenomenal. De hecho, han evitado pues montones de... Pero, sin embargo, también estamos yendo también a un mundo un poco de soledad, me explico. Porque el hecho de salir ya de tu casa, te relacionas con el portero, con el señor que te tomas el desayuno en tu ámbito laboral. Sin embargo, el teletrabajo es la soledad porque estás delante de tu ordenador en tu casa solo. Luego, es un poco como, ¿cómo te diría? Y eso José Luis lo dirá, y Juana también, donde, a ver, me explico, o sea, juntamos todo, o sea, yo me levanto, me voy a trabajar y me dedico única y exclusivamente a trabajar. Si yo tuviera que trabajar desde casa, al mismo tiempo, con perdón, tengo las lentejas puestas en la lavadora, el niño estará, o sea, no sé si eso llega a ser excesivamente bueno, y lo que no me gustaría en absoluto es que, a ver, no hablo de sustituir, no, pero a mí me gustan las cosas presencialmente, como me gusta leer un libro y tocarlo. Está muy bien el libro electrónico, está muy bien los audiolibros, pero a mí me gusta tocarlo. Yo creo que las relaciones del ser humano no pueden ser sustituidas por esa comunicación online. Me explico. No digo que no tenga que estar, que yo apuesto por ella, pero con cierto cuidado. José Luis. Vamos a ver, la teleasistencia sí, le está ahí, no se la puede negar. Y mi pero es, en sanidad y sobre todo en salud mental, nunca la primera entrevista. Eso es. O sea, la primera entrevista tiene que ser la interacción directa, y a partir de ahí ya viurem, que dicen los catalanes. A partir de ahí ya viurem quién está, porque hay personas que necesitan la interacción directa y la necesitan como apoyo, tanto el terapeuta como la persona afecta. Entonces, desde estas perspectivas, eso es. Segundo, las plataformas actuales son una memez, o sea, no sirven para nada, porque la gran mayoría de las plataformas son el Zoom, es el Team, es el WhatsApp. ¿Y dónde queda el registro de la actividad? ¿Cómo queda la situación que se ha hecho? Las plataformas tienen que ser plataformas sanitarias que permitan el almacenaje, que permitan el registro y la confidencialidad. Y si no tiene estas tres características, la plataforma no me sirve. Y hay muy pocas plataformas, hay algunas que son plataformas sanitarias, pero cuando vas y les dices, yo para salud mental necesito todo esto, y dicen, uy, tenemos que estudiarlo. Luego, por lo tanto, si tenemos que estudiarlo, es que todavía no están en esa situación. Y desde luego, bienvenido sea, pero donde esté el ver vis a vis los ojos, y donde esté, porque claro, aunque sea el mínimo retardo que existe en la comunicación informática, es lo justo para que ya no sea evaluable la interacción de una manera igual. Juana, tú como usuaria, no hablo como Estoy totalmente de acuerdo con... Y yo, totalmente de acuerdo. José Luis, totalmente de acuerdo. Así, si tú vas al médico, por ejemplo, ahora... Tienes que tener Tú quieres ver a tu médico. Exactamente. Y el médico, verte a ti, que es lo importante. No tú a pero él. la confianza exactamente, que tú tienes sino con el médico. él a ti. ¿Para qué? Porque tú en la cara puedes expresar muchísimas cosas, dolor, estar desencajada, o sea, un montón de... Exactamente.
estamos de acuerdo. Mira, que yo sí, tengo una sí. paciente en Canadá y tengo una paciente en Estados Unidos. Y tenemos las sesiones. Pero con la paciente de Estados Unidos llevaba 3 años en terapia conmigo. Y la paciente en Canadá llevaba 6 meses. Y la de Canadá está de una manera transitoria, la otra no, porque la han llevado para trabajar allí. Pero es que ya la interacción está establecida. Cuando yo veo que hace así, digo, ¿qué te pasa? Porque ya me sé los gestos, ya me sé la mímica. Claro. ¿Eh? Claro. Y ella sabe la mía. Es decir, Sí, sí. de repente dicen, llevas mucho tiempo callado, y a lo mejor hay pues 10 segundos de retardo. Y sin embargo, saben que te has callado. Porque Claro, no el es poder del retardo. silencio, ¿verdad? Claro, es que hay silencios muy elocuentes. Claro. Entonces, yo creo que nos quedamos, Julio, tú como Sí. experto, que está muy bien. O sea, lo que está claro es que tenemos que tener una intercomunicación. O sea, y sobre todo, eso nos va a dar una empatía, eso está claro. Con lo cual, nos quedamos con esto, pero también nos quedamos con esas herramientas que tú nos estás dando para que podamos... Son complementarias. Efectivamente. Lo importante es la comunicación vis a vis, es que yo te vea, que yo te toque, que yo te huela. Vamos a decirlo así de claro. No, es que es Pero eso, cuando es no hay más eso. remedio, lo otro es complementario, simplemente. Pero donde esté el entrar a la consulta, el verte, el abrazarte, el darte la mano, es que son roquiteral. Y que no es lo mismo a través de una cámara, que depende de la calidad que tenga, si es de alta definición o no, depende del sonido. Es que por la voz también se puede saber el estado de ánimo de una persona, y a veces estos equipos informáticos Y el lenguaje, distorsionan, no tienen una buena calidad. Y el lenguaje, de imagen o de sonido. corporal, Entonces, y el lenguaje claro, corporal, que claro, es claro, importantísimo. claro. Las personas que trabajamos la voz, si alguien te llama, a veces alguien de la familia, y tú hablas con ella, dices, ¿qué te pasa hoy? Porque ves que la voz no tiene energía, no vocaliza, pues eso, a través de una plataforma, como dice José Luis, que no están diseñadas específicamente para el ámbito sanitario, es muy complicado, es complementario, pero lo importante es la comunicación vis a vis. Y otra cosa que se está perdiendo entre las personas más jóvenes, la llamada telefónica, cuando no hay presencial, que practica poquísimo, claro. que no todo es el chat, que no todo es que grabo, el diálogo. A ver, pero ahí también estarás conmigo, que no solamente se ha perdido cosas tan bonitas como es una llamada telefónica, pero se ha perdido una cosa que a mí particularmente me gustaba mucho, que es la carta. O sea, Claro, esa carta con claro. ese encabezamiento donde tú prácticamente desnudabas tu alma y lo leías una vez, si es por amor o era por lo que... O sea, la tenías ahí guardadita y tal. Sin embargo, ahora es que en el WhatsApp, aunque parece ser que es igual, no es lo mismo. No, porque no, además no. si estás contento pones un emoticono, si estás no sé qué... O sea, yo creo que todo está muy bien porque la vida tiene que avanzar, nunca nos vamos a quedar atrás, pero tenemos que tener, o sea, no tenemos que dejar lo bonito. ¿Estás de acuerdo, José Luis? A mí me gustaba cuando me escribían cartas, sobre todo de amor. Claro. A mí me gustaba mucho. Son canales Las complementarios unos de otros, escribían. pero una carta no tiene nada que ver con el mensaje del WhatsApp, que es para hacer un recado y para solucionar un problema determinado. Pero donde esté ese mensaje literario, si tú quieres explayarte contando que, ojo, que no sea la carta del banco, que esa es más fría, no puede ser, sino la carta personal, la tarjeta, Sí, pero ese ahora, lenguaje escrito es muy bonito. Nos ha cambiado todo y yo el otro día decía que yo últimamente solo recibo las cartas del banco, pocas, Y ni eso, y ni las eso. llamadas de teléfono, oiga, me quieren vender un... Y las citas lo que médicas. sea, y las citas médicas, es tristísimo. Pero De es todas así. formas, no podemos dejar atrás lo que realmente también son herramientas, porque los recuerdos, que un día hablaremos, y le parece a José Luis, Juana, yo creo que también tú estarías de acuerdo, vamos a hablar un día de los recuerdos implantados, Qué porque bonito. eso también es muy interesante. Yo quiero tener mis recuerdos, no los implantados, que seguro que tengo alguno, como todos, pero esa carta sí que es un recuerdo. Sin embargo, en WhatsApp cambio de teléfono y lo he perdido. Claro, Vamos claro. a continuar. Como pasa con las fotos. Las fotos ahora en el móvil, cambias de móvil, pierdes normalmente, a no ser que lo tengas en la nube. Y antes teníamos en todas las casas una caja. Qué bonito Sí, pero era. tú fíjate, abrir la caja con en los la- abuelos en- y ver fotos. Hablas de la nube. Si le digo yo esto a mi abuelo, pobrecito. Bueno, la nube ya dice, lo hoy tengo no la va a llover, nube. hija. Hoy Hoy no va a llover, Hoy nieto. no. Además, de hecho, en mi La tierra nube. no se llamaba... Estás en la nube. ¿Os acordáis lo que decíamos? Estás en las nubes. Sí. Era que estabas en No, mira, otro. peor es la influencia que nos han inundado y que nos ha infiltrado todo. Y es que antes todos nos sabíamos al mínimo entre 10 y 20 teléfonos
de amigos, es verdad, casas, tal, es nos lo verdad, sabíamos. es verdad. Sí. Ahora sí. has perdido los que te sabías antes y de ahora yo no me sé ninguno, vamos. Ninguno. Yo, Como pierdes el móvil, no me pierdes sé la ni el de vida. mi hija. Yo el de único mi hija, nada teléfono más. que me he querido aprender, porque me entró un día ese momento de angustia, vamos a llamar de ansiedad, que no encontraba el teléfono y digo, es que no puedo llamar a nadie. Y me aprendí Claro. el número de mi hijo, pero como las niñas pequeñas, o sea, Claro. como nos aprendíamos los ríos, el niño nace en Fuentemilla, Claro. pues así. Vamos a cambiar de tema. Si Sí. te parece, porque ya sabes que en la radio, ¿qué te voy a decir a ti? Esto Claro, se nos va me el encanta la tiempo radio. como la arena en la playa cuando la cogemos con la mano. Sí, pero déjame que diga una cosa Sí, antes de sí, finalizar, estás que me en tu gustaría a favor de la radio. La radio ha cumplido y cumple un papel muy importante Sí. en esta época, en la pandemia. Nos ha hecho una compañía, nos podéis imaginar, en residencias a mayores, a todos. La radio. La radio es terapia también, porque la radio nos acompaña, porque la radio la tenemos ahí, porque no nos obliga a tener que hacer solo una cosa como la televisión. Entonces, solamente quería decir eso, que la radio cumple un papel fundamental en esta sociedad y que viva la radio. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, voy a aprovechar estos minutos porque, bueno, la radio también tenemos que hacer esas cuñas publicitarias. Decirles a mis amigos, nuestros oyentes, nuestros telespectadores, que como bien he dicho antes, estamos haciendo la radio dentro de las instalaciones de radio del Hospital de Díaz Ladma. Ya os he dicho que es un hospital para la salud mental. En deciros que todo el equipo de Radio La Barandilla hace ya muchos años se hizo un proyecto buenísimo, preciosísimo y que es de suma importancia, luego José Luis también nos dará unas pinceladas, que es el teléfono contra el suicidio. Este teléfono está funcionando aquí en las instalaciones 24 horas, el número de teléfono es 911-385-385 y las 24 horas del día está funcionando. Cualquier momento, en cualquier duda que tengáis, queridos amigos, que ojalá no la tengáis nunca, pero si en algún momento por soledad, por, como yo digo, el síndrome de las desencanto, desilusión, desamor, desasosiego o desesperanza, que es lo peor que puede tener una persona, el no tener esperanza, tienes malas ideas, no hagas nada, coge el teléfono, llámanos, vas a tener siempre una voz amiga que te va a escuchar y como bien sabéis todos, la escucha es fundamental. Dar las gracias también a las residencias de Asispa. Asispa es una fundación, es de, pues como más o menos, que como tú has mencionado antes, Julio, de las residencias. Bueno, pues Asispa es un conglomerado donde montones de residencias con unos profesionales, como dicen ahora, como la copa de un pino, están ayudando, están cuidando verdaderamente a estos que no son pacientes, son usuarios de esas residencias. Creo que por suerte o por desgracia todos vamos a terminar en una residencia de estas, por lo menos yo estoy convencida que yo no voy a dar problema a mis hijos. Darles las gracias a estos profesionales. No puedo dejar de dar las gracias también a Corazón y Manos. Corazón y Manos, siempre que les llamamos, siempre están ahí. Es una llamada, nos ayudan constantemente y están ahí. Y ya por último deciros que creo que es el día 28. Diego, ¿el día 28 es la gala? Sí, ¿verdad? Creo que sí. El día 28 tenemos en el Teatro Infanta Isabel la gala de salud mental. Muchísimos famosos del mundo de la música, del espectáculo, como puede ser La Década Prodigiosa. Bueno, no voy a deciros todos porque seguro que se me queda alguien en el tintero. Vamos a tener esa gala para ayudar un poco salud mental. Y dicho esto, yo creo, ya he dicho todo, ¿no? Yo creo que ya no me queda nada. Ya he dicho todo, pues sale. Dicho esto, vamos a continuar con la otra parte del programa, que es la violencia. José Luis, ¿por qué hay tanta violencia? Ya sabemos que hay violencia doméstica, violencia filioparental, que es la horrible. Bueno, todas son horribles. Pero ¿por qué hay tanta violencia en las calles? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con estas bandas? ¿Por qué se hacen bandas? ¿Qué hace? ¿Qué tienes en la mente para irte? ¿Qué valores no tienes
para tener que irte a una banda y hacer esa serie de cosas, sacrificios, me refiero a sacrificios que les obligan a hacer una serie de cosas. ¿Qué está pasando en este momento, José Luis? Pues tú eres un experto en esto. Bueno, en esto hay montones de cosas. No, pero no es en este momento. La violencia siempre hemos convivido con ella. La historia de la humanidad es la historia de sus guerras y de su violencia social y de, vamos, lo que pasa es que se ha expresado de diversas formas y además se vivía en diferido, vamos a decir, te tenías que enterar, y en el momento actual es que nos radian en presente hasta una guerra internacional como la de Ucrania, vamos, la estamos viendo en presente, no hay diferido, es actualidad total, lo mismo que una pandemia. Antes con la pandemia te enterabas cuando llegaban los pues los sátrapas con los virus, pero ahora en el momento actual te ponen en la televisión y todo el mundo empieza a hablar con palabras, que dice palabras sin saber lo que son los conceptos, y entonces claro, es una cosa que es un tremendo. Bueno, pues lo mismo está pasando con la violencia, es decir, que digamos, no, es que hay bandas, no, siempre ha habido bandas, es decir, en la adolescencia, los adolescentes, si algo tienen, es su grupo de pares, su grupo de amigos, que está por encima de la familia y tiene más importancia. Yo recuerdo una vez que escribí un artículo que decía mejor con los pares que con los padres, que además en Cataluña era un juego de pares, o sea, pares. Era un juego de palabras, porque en catalán padres son paras, y entonces era mejor con los pares que con los paras, y entonces era muy muy bonito el juego de palabras, ¿no? Entonces una cuestión, el grupo es natural. Dos, depende para qué sea el grupo. Hay un grupo que es el grupo de amigos, claro, y es el grupo en el cual hay una convivencia, no sé qué, y un poco blandengue, un poco melifluo, un poco así. Es un grupo de unai, ¿no? Sí, es unai. Hay otro grupo, ¿verdad?, que ya es la pandilla, y la pandilla es con la que te vas a tomar vinos, con la que se hacen los guateques, con la que hasta te puedes hacer tu primer ligue, o algo más si te dejan y si llegáis a un acuerdo. El tercer grupo, por ejemplo, ya es, no solamente teníamos los amigos, teníamos la pandilla, tenemos la panda. Y la panda, como dice mi directora en Radio Nacional, pues dice, es la de los chiquitos. Claro, es con la que te vas de chiquitos, con la que te vas con la juerga, con la que te vas a las fiestas. Esa es la panda. Y luego está la banda. Y la banda ya tiene otras funciones, otra localización. Y fundamentalmente la banda ocupa los agujeros del queso de Gruyère que se ha ido creando a lo largo del desarrollo del sujeto. El queso, al madurar, se va haciendo agujeros, y esos son los agujeros de las carencias afectivas, de las carencias emocionales, de las carencias sociales, de las carencias relacionales, de las carencias de interacción, y entonces la banda rellena esas cosas, pero claro, lo rellena con unos valores muy peculiares. Te lo rellena con los valores de habitualmente el líder o los líderes que constituyen esa situación de la banda. Y no siempre son muy adecuados, porque también los líderes tienen sus carencias y pueden utilizar la banda precisamente para restañar esas carencias básicas fundamentales, que pueden ser de la comprensión, de la flexibilidad, de acción, porque además las bandas te exigen fidelidad a ultranza, te exigen una dedicación a sus reglas, y entonces esto es curioso. Huyes de las normas que te dicen tus padres para meterte en los de la banda, y entonces huyes de las normas sociales para meterte en una sociedad restringida que además tiende cada vez más a reproducirse en sí misma. ¿Y qué ocurre con la violencia? Bueno, la violencia es una consecuencia. La violencia es todo aquello que uno no elabora mentalmente, todo aquello que uno no acepta como elemento de frustración, lo actúa. Y la actuación va fundamentalmente hacia el lado de la resolución drástica. Y la resolución drástica, somos animales, es la respuesta primaria. Y la respuesta primaria es la destrucción del otro, la destrucción de aquel que me está poniendo la norma, aquel que me está...
¿Qué tienen que ver en todo esto los valores? Hombre, los valores tienen que ver, pero el primer valor que tiene que existir es el del reconocimiento de la persona humana con la diferencia y la subjetividad que le corresponde a cada uno. Desde el momento en que queremos homogeneizar todo eso, pues la situación va mal. Y luego la banda cumple otro aspecto, que es la protección a sus miembros, de tal suerte que si antes yo me sentía acosado o podía ser débil y me sentía acosado, me meto en la banda y es la banda la que me defiende, y por lo tanto paso de ser acosado a ser acosador. Y estas situaciones hay que tenerlas todas muy presentes, ¿no?, para juzgar todo esto. Y luego hay una situación que la carencia social de recursos y de respuestas ante las necesidades y las demandas de la adolescencia y de la juventud, pues van hacia este lado. Si no se les enseña a elaborar, si no se les enseña a reflexionar, entonces ellos actúan. Julio, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues me ha parecido una clase magistral la que ha dado José Luis, y estaba con la boca abierta. ¿Pero por qué te crees que yo tengo estos amigos? O sea, a ver. Y yo también lo quiero llevar a mi terreno, ¿no? Quiero decir que toda esa violencia la podemos ver ahí, está ahí, y llevándolo a mi terreno de la comunicación, yo creo que a veces, en algunos casos, no digo en los casos concretos de esto que hablaba él, de los pares y demás, sino en el caso de la violencia familiar, social, amigos, etcétera, pues a veces ocurre que hay una falta de comunicación tremenda y que algunos problemas se suscitan por esa mala o falta de comunicación. Si tú con tu pareja, a veces tratamos estos temas en el ámbito social, con tu pareja, por ejemplo, en el ámbito familiar, tienes una buena relación o una relación regular, pero al menos hay un diálogo, pues a veces de ese diálogo puede salir algo positivo. Pero si por el contrario no hay diálogo, no hablamos, no comentamos, solo pensamos, tú hiciste, yo hago, fomentemos la conversación. Son reproches, decir, hablemos. Había un dicho que era, hablando se entiende la gente, ¿verdad, Juana? Sí. Y ahora hay poca comunicación. Podemos hablar, y ojo a esto, que a veces hablamos pero no nos comunicamos. A ver, Julio, yo creo que en este momento, aunque, a ver, hay comunicación, pero a veces determinadas personas tienen sordera de percepción, que es diferente. Claro, o sea, porque veces, tú decías antes de dar paso a esos consejos que nos dabas, comerciales, entre comillas, que hay que saber escuchar. Y regla número 1 de la comunicación no es solo hablar, es escuchar, la escucha activa. Si yo escucho bien lo que me están diciendo, puedo luego responder perfectamente, pero si no escucho y voy a lo mío, viene el caos, viene la violencia verbal, vienen los problemas. Por favor, aprendamos a escuchar. Sí, sin sordera de percepción. Aprendemos a escuchar, a ver si aprendemos. Tú decías siempre, José Luis, cuando hay problemas de todo este tipo, bueno, no solamente de este tipo, siempre cuando en un momento determinado hablábamos de TRAN, hablábamos de tal, José Luis, con buen criterio, siempre decía, primera norma, escuchar, 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 y después seguir escuchando. Yo creo que esto sí que es importante, porque retomando el tema de las bandas, efectivamente los hijos salen de unas normas que son las normas familiares, no quieren las normas a nivel de escolaridad, o sea, no quieren las normas sociales, pero sin embargo sí aceptan las normas de esa banda. Cuando esas normas, para un juicio mío, o sea, no estoy diciendo ahora que sean buenas o malas, no estoy juzgando, que ya si queréis juzgamos, aunque yo a mí no me gusta, pero son fieles a esos principios, a esas bandas, se sienten protegidos, cosa que, entonces, la pregunta que haría yo, y es lo que quiero que a lo mejor, pues bueno, seguramente ahora mismo nos están viendo muchísimos adolescentes, ¿qué les dirías, José Luis? Porque esa seguridad, mejor que su área de confort, que es su área de su familia, no le va a dar nadie más esa seguridad. La sociedad, aunque sea una sociedad que bueno, tenemos problemas como todos, pero sin embargo también a veces te protege, yo me pongo mala, yo me voy al médico, etcétera, pero esta gente habría que también, como tú bien has dicho, aparte del queso gruyère, saber qué valores a ver, la pregunta sería, cuando un adolescente está creciendo, está en esa edad tan problemática, los padres, que son los responsables en este caso, ¿qué síntomas tienen que de alerta, verán?
que ese niño está dejando de tener esos valores. Luego ya hablamos de que a veces, pues gente que viene inmigrante, de que no tiene esa seguridad, o sea, yo creo que esto es muy complicado, pero danos alguna herramienta, José Luis. Maite, si te parece, para no interrumpir a José Luis después, quería ausentarme porque son ya las 12 casi y cuarto y he podido retrasar unos minutos. De verdad que me ha encantado estar con vosotros. Gracias, Juana, a ti, Maite, por supuesto, por invitarme, a José Luis. Me ha encantado su discurso y espero que nos veamos pronto, que nos veamos. Que nos veamos, no en pantalla. No, tú y yo tenemos pendiente un desayuno, sí, no sé el qué. Día 15, ya sabes que nos vemos, aparte de eso, el día 15. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Un besazo fuerte. Un saludo, gracias. Hasta luego. Ya me puedo quitar las estas, por Dios, qué agobio. Con las orejeras. José Luis, danos algo de una herramienta o cómo. Tú imagínate, porque efectivamente les vamos metiendo como en sacos, las bandas latinas, los ñaques, los no sé qué, No, ¿qué está pasando con esta juventud cuando yo soy una enamorada de la juventud? Disculpa. Yo no quiero una juventud... Antes de que hablas, que tú hablarás, perdona, yo pienso, es mi opinión, que la base está en que los padres no tienen una base. Y de ahí ya nace todo. Bueno, es mi opinión. Es cuestión de... Entonces, ¿qué van a ellos a reflejar? ¿Qué van a motivar a los hijos si no hay ahí? Digo, no lo sé. Ya, hablo un poco sin saber. Vamos a entonar la cuestión. Ahora hablas tú, Mira, que es eres muy sencillo. profesional y que sabes. Maite, cuando uno tiene que buscar es. los valores fuera es porque no les tiene dentro. Claro. Ya está, se acabó. Entonces, ¿es cuestión de educacional? ¿Cuál? Los valores, sí. No, pues eso es lo que trata. Los valores es una cuestión ¿La cultural. sociedad estamos perdiendo valores? La sociedad, vamos a ver, la sociedad somos tú y yo. Sí. Entonces, lo que tú no hagas, no hace la sociedad. Efectivamente. O sea, se acabó. Eso, punto pelota. Es decir, la cuestión hay que tenerla muy clara. Los valores se enseñan fundamentalmente en la convivencia familiar. Claro. La Coherencia, la consistencia, la continuidad, el amor, la comprensión, la escucha, la convivencia, el respeto a las personas, el respeto a los mayores. Esto no hay ninguna asignatura en el mundo mundial. Esto es la convivencia, la interacción y la continuidad de hacerlo y de ver que mi padre respeta a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos y tal y cual. Entonces, así son las cosas. Que su padre cumple y sabe cumplir las normas sociales que nos hemos dado. Si el padre lo que hace es esto son una mierda, ¿para qué? Pues entonces es que todo no tiene... José Luis, estás conmigo que estos valores evidentemente tienen que salir de la familia, eso está claro. Pero en la actualidad, no estoy censurando, señores, estoy dando mi opinión. En la actualidad yo tengo las cosas muy claras. La familia está para educar, el colegio está para enseñar, la sociedad también te enseña, pero realmente los responsables son los padres. La pregunta que lanzo es, ¿estamos trastocando todo esto donde, pues como tú bien dices, los padres quizá porque hay mucho trabajo, porque tienen que pagar hipotecas, porque no hay tiempo? Es que lo que yo veo es que los niños ahora, no digo que los abuelos no les puedan inculcar, sino se está sobrecargando la figura del abuelo porque tienen que cuidar a los niños, que no, ellos pueden en este momento también formar. La pregunta que yo lanzo es, después de esta pandemia, donde han aflorado lo peor de cada uno, porque esta pandemia no solamente hemos estado totalmente confinados, ha aflorado mucho más los malos tratos, gente, bueno, pero también ha aflorado ese odio y se han aprovechado a nivel pandemia, por ejemplo. Si no se llevaban muy bien con los abuelos, la suegra o el suegro, los niños no han visto a los abuelos. Entonces, hay maldad, porque los padres son importantes, pero los abuelos son muy importantes para el desarrollo del niño, para inculcar todos esos valores. Tú lo estabas diciendo, escuchar, escuchar y escuchar. Si a estos niños que tenemos en estas bandas, que yo estoy convencida, son recuperables, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer la sociedad para evitar que hubiera tanta violencia como el otro día, un muerto a machetazos? O sea, a ver, José Luis, es que en un bolso yo llevo la barra de labios, no llevo un machete. Vamos a ver. Están mezclando muchas cosas y a mí ya sabes que me gusta
reflexionar. Sí, por eso yo te las... Y para, tú ahora por niveles. Vamos a ver. Yo digo escuchar, no oír. Ah, eso es. Y yo defiendo escuchar, pero no oír. Escuchar significa impregnarte de lo que el otro está diciendo, entenderlo y por lo tanto ver lo que te quiere comunicar, lo que hay subyacente a las 4 palabras que te dice. Entonces esas cosas son así. Si yo traduzco eso en acto, le hace estate quieto, me cago en la mar, y le doy dos vueltas de estas de lado, chaf. Bueno, pues entonces desde esa situación la comunicación es bastante disfuncional y lo que queda en los valores es que no hay valores, es decir, que solamente el hecho de dar 2 bofetadas es como se cumplen las cosas. O sea que desde esa perspectiva hemos de ser siempre muy cuidadosos cuando digamos escuchar. Escuchar significa una situación activa, comprensiva e interactiva de la escucha, si no, no es escucha, si no es oír. Y para eso, bueno, pues que vayan a un otorrino y les pongan un aparato, un sonotones y la gente no oye. Eso es otra cosa. Segundo nivel. ¿Estos valores dónde se tienen que transmitir? No, dónde se tienen que vivir. Y se viven en la familia. Y la familia es la que te transmite esas situaciones de valores. Y te la transmiten de una manera directa, por la convivencia y por la interacción directa. Es que la familia actualmente, no, es que ahora hay miles de familias y entonces las situaciones de la interacción en cada una de las familias se establece de una manera determinada y siendo consecuentes con ese tipo de comunicación las cosas salen bien. Es decir, yo puedo dejar a mis hijos con los abuelos, pero si luego mis hijos, que lo van a intentar, es a ver cómo consigo las cosas o con los padres o con los abuelos, si los abuelos no respetan a los padres y los padres no respetan a los abuelos en el sentido de la toma de decisiones, los hijos salen manipuladores. Claro, entonces, claro, no podemos decir, ¿cómo han aprendido la manipulación? ¿No se lo ha enseñado usted? ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Con qué? Con sus actos. Es decir, Einstein lo decía muy bien, ¿no? No me diga usted lo que quiere hacer, hágalo primero para que yo lo vea. Claro. Él era físico, y claro, los físicos son muy claritos en estas muy cosas. pragmáticos. Lo tenían muy clarito. Entonces, claro, esto es una situación importantísima para todos. Tercero, yo no puedo enseñar lo que yo no tengo. Y si yo no tengo una jerarquía de valores, de respeto y de interacción, yo no les puedo enseñar a mis hijos esas cosas. Sí. Pero bueno, que estás diciendo unas cosas muy fuertes. No, es así. Es decir, en un ámbito donde soluciono las cosas a gritos, a patadas y discusiones, lo que estoy diciendo es que la resolución de conflictos pasan por gritos, patadas y esas ideas. Luego, cuando tenga 20 años, pasa por el machete. ¿Yo qué quieres que te diga? En lugar de lápiz de labios llevan el machete. Tercera situación, que es ¿por qué tienen machetes? Pues porque se venden. Ya, pero si no se vendieran diríamos que esta sociedad es opresiva y que no hay libertad. No, porque lo que no tenemos es, por ejemplo, pistolitas. Las pistolitas en Estados Unidos se consiguen en mercadillos. ¿Qué quieres que te diga? Pero hay una legislación, es una legislación que tú puedes decir, oiga, mire, le dejo tener una navaja, pero no puede usted comprar un machete. Eso es. Usted no puede comprar un machete por las buenas. Claro, de hecho, en Estados Unidos, como hay pistolas, pues llegan y disparan aquí a machetazos. O sea, aquí las cosas las tenemos que tener muchas veces muy claras. Es cierto que no se puede ser represor en todo, pero sí que es cierto que hay que ser regulador en determinados momentos y en determinadas situaciones. Hay que tener unas normas, José Luis, yo creo que eso es fundamental. Vamos a pasar ya muy rápidamente porque se nos echa encima. Yo creo que aún no tengo el reloj, pero nos queda muy poquito tiempo ya, me parece que nada, un par de minutos. No quiero terminar este programa, queridos oyentes, sin recordar que la semana que viene, el día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer.
La definición exacta, estaremos de acuerdo o no, pero la definición exacta sería que el 8 de marzo es el Día Internacional llamado el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer. Esto fue una decisión de la ONU que la institucional, se me traba la lengua, en el 1975, porque ahí conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Sabemos que esto viene de aquellas mujeres que hicieron una huelga y pues bueno, ya sabemos que en esa fábrica textil pues dicen, yo siempre pongo no lo sé porque no estaba allí, pero bueno, se dice y se comenta que el propio dueño fue el que incendió y estas mujeres murieron. Que sepáis que, bueno, pues es un día internacional que ya está instituido por la ONU y yo tengo aquí unos datos que sería interesante. La cronología histórica, porque realmente cuando dices el Día de la Mujer Trabajadora, yo siempre digo que nunca mujer trabajadora porque no hay un día del hombre trabajador. Entonces, un Día Internacional de la Mujer, bien, esto es, yo no voy a discutir los designios, pero a mí también creo que por igualdad tenemos todo el derecho del mundo. Yo siempre digo y mantengo que nacemos libres, nos reconoce nuestra madre y nuestro padre. Entonces, yo no necesito que sea mujer no, estaré con quien quiera, pero la igualdad no podemos dejar de luchar por ella. Y ahora, actualmente, cuando tenemos la palabra del techo de cristal, bueno, pues habrá que seguir luchando para que a la igual formación tenemos los mismos derechos, exactamente los mismos. No quiero llevarlo donde, quiero llegar a casa sola y tal, no. Quiero llegar a casa sola si yo decido ir sola. O sea, tengo poder de decisión y esto es algo que yo siempre quiero dejar muy claro. Y no quiero, por el hecho de ser mujer, tener más o menos beneficios, no, los que me correspondan por ley y por mi inteligencia y mi formación. Pero todo esto sabemos que desde tiempo inmemoriales seguimos luchando, porque si hablamos de la cronología de los logros históricos, en el 1776 es cuando se aprueba el voto femenino en Nueva Jersey. Luego en el 1848 Elizabeth Gandhi en la Convención de Derechos de la Mujer de Estados Unidos o sea, aquí tengo todos hasta que por ejemplo en el 1906, que prácticamente fue ayer, Finlandia es el primer país europeo en aprobar el voto femenino y en elegir las primeras parlamentarias para las elecciones de ese año. Aquí en España todas sabemos que no hace tanto tiempo la mujer no tenía cabida en determinados ambientes, en determinados sitios y sobre todo a la hora de la ciencia. Si tú preguntas a una niña qué quiere ser de mayor, pues la cuestión de los uniformes es muy emblemático, pero pocas niñas se decían quiero ser científica. Para eso estamos, como bien decía José Luis, los padres, los abuelos, para educar a los niños diciendo que hay que educarlos en la igualdad. Si un niño quiere ser científico, una niña tiene el mismo derecho. Habría que hablar de mujeres emblemáticas como fue Marie Curie o nuestras, como Emilia Pardo Bazán. Y yo en este día que conmemora, porque hay que conmemorarlo el día del 8 de marzo, a mí me gustó una frase que dijo el padre de Emilia Pardo Bazán y la educó así, diciendo: hija mía, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer un algo por el hecho de ser mujer. El sexo no tiene, la inteligencia no tiene sexo. Así educaron a Emilia Pardo Bazán y fue una mujer libre, fue una mujer luchadora, católica y feminista, como ella se definía. Eso es lo que yo quiero que tengamos muy claro la mujer. José Luis, ya muy rápido, vamos al 8 de marzo. ¿Y qué quieres del 8 de marzo? Vamos a las manifestaciones, no vamos, ¿tú estás de acuerdo en esto? Sí, porque esto está ahí. Yo me defino como un hombre feminista, vamos. Como hombre inteligente que es una cuestión que tengo muy clara, es decir, yo no entiendo
No entiendo la segregación, no entiendo la separación, no entiendo la diferenciación, no entiendo la estratificación. Entonces, desde esa perspectiva del plano de la igualdad, lo que ocurre es que las mujeres lo tienen muy crudo. En la jerarquía de valores y de exigencias sociales, las mujeres lo tienen mucho más crudo que los hombres. Es decir, y sobre todo los hombres tenemos que modificar nuestro funcionamiento mental para aceptar que la igualdad con las mujeres es algo más que puedan tener los mismos derechos formulados, sino las mismas ejecuciones reales, y que por lo tanto tengan el acceso real a los sitios, no solamente de manera nominal, sino de manera absolutamente efectiva, y que no existan los techos de cristal, porque esos techos de cristal lo único que hacen es posibilitar la explotación del hombre a la mujer todavía, y de justificar las figuras patriarcales y del patriarcado en todas las realidades. Es decir, si tenemos que intentar legislar el aborto y tenemos que poner en la ley que es un derecho, ya estamos eliminando la verdadera ejercicio de la libertad de la mujer sobre su cuerpo y las cuestiones que le corresponden. Entonces, desde esa perspectiva no podemos obviar que ser mujer lo tienen más crudo, y por lo tanto, si tenemos que legislar para que puedan acceder a esas situaciones con igualdad con relación al hombre, eso significa que todavía hay mucha tarea por hacer. Sí. O sea, cuando hay jueces que se permiten decir que una señora, porque va en minifalda, está provocando a un señor que pasa por ahí y por eso le viola, y que entonces la culpa la tiene la mujer que va en minifalda, bueno, eso me parece, o sea, que además de víctima me vas a hacer sentir culpable. Claro. Juana, vamos totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo con José Luis, no tengo nada más que añadir, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que somos nosotras mismas las que nos vamos marcando. Sí, sí. ¿A que sí? Yo pienso que somos nosotras mismas, porque en toda la vida, en todas las épocas, ha habido siempre mujeres que han conseguido, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo y tal, y han conseguido llegar donde ellas han querido. Entonces, a la mujer siempre no me tiene que decir, oye, más. Vamos a la calle a reivindicar. No, yo desde donde estoy voy a luchar y me voy a partir el alma con quien sea, porque yo creo en mí y yo sé mis valores. Y ya está. Yo creo lo que está claro, Juana, es que a la mujer siempre nos va a costar más, nos ha costado y nos seguirá costando más. Siempre nos pondrán techo, pero ahí estamos nosotras para picarlo. Hay una reflexión que dice que no había muchas mujeres científicas ni filósofas, pero también es cierto que la filosofía la escribían los hombres y a la mujer le costaba mucho. Dicho esto, sí, hay una cosa que yo quería comentar, cuando hay un grupo en el Congreso que niega la violencia machista, cuando existen más mujeres muertas y asesinadas desde el año 2003, que es cuando empezaron a existir los registros del asesinato de mujeres, del asesinato terrorista a manos de hombres por las mujeres, y hay más que todo lo que ha hecho ETA en toda su historia de 40 años, y que haya alguien con tal desfachatez que en la tribuna del Congreso diga que no existe, es para coger 1 millón de euros en moneditas de a 1 céntimo y colgárselo de determinado lugar. Le iba a hacer mucho daño, ¿no? Si le colgamos tantas... Ese es su problema. Me va mucho daño. Todo esto es, bueno, ya sabemos que es muy controvertido las opiniones y tal, pero aquí hay un hecho. Y el hecho es que las mujeres están muriendo. Y eso no se puede permitir. Muriendo a manos de hombres. Sí. Yo siempre voy a defender a la víctima, pero tampoco quiero que me pongan en contra del hombre. O sea, no. Las feministas, o sea, yo ahí lo tengo muy claro, pero bueno, se nos va el tiempo. Y Diego, muchísimas gracias. Diego es nuestro técnico y sin él esto pues no hubiera llegado a buen puerto. Hoy estás cansadito, Diego. Claro, eres joven, vienes de viaje, te vas a estos países, así te pasa. Disfruta. Bueno. Juana, muchísimas gracias por estar aquí. Todo un placer tenerte. Un placer ha sido mío. Y espero que sigas viniendo. Bueno, pues nada, si me invitas yo encantada. José Luis, ¿qué quieres que te diga? Ya sabes que tú y yo por teléfono te digo que yo como el bolero, si tú me dices ven.
Lo dejo todo. Gracias, José Luis. Queridos amigos, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Y antes de 2 segundos, antes de meter el programa, deciros que si queréis algún tema, pues no tenéis nada más que, ya sabéis que tenemos un WhatsApp, es decirlo, yo estaría encantada. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Un besote muy, muy, muy fuerte de Maite Pedraza.